Buenos días, mi nombre es Valeria Bendiño Machinelli, soy del tercer semestre grupo A1 y yo les voy a explicar cianosis. Para comenzar, tenemos que saber primero qué es la cianosis. Sabemos que es la coloración azul de las mucosas. Se puede tratar como un signo general. Se encuentra en regiones delgadas como labios, pabellón auricular, uñas y dedos, porque aquí la piel es delgada y se visualiza más frecuentemente por los capilares. También esta se debe explorar a luz natural, porque con luz artificial se llega a tener coloraciones que no se distingue bien el color azulado. Para entrar en la fisiopatología, primero tenemos que hablar un poquito de fisiología, ya que el carro que lleva las moléculas de oxígeno en nuestro organismo es la hemoglobina, y esta se produce en el eritroblasto, que es la forma inmadura del eritrocito. Hay varios tipos de hemoglobina, pero en el adulto es la hemoglobina clásica, que ya sabemos que esta tiene 4 cadenas polipépticas, 2 alfa, 2 beta, cada cadena tiene un átomo de hierro que está en estado ferroso y esta proteína es una proteína cuaternaria. Tenemos una fracción de hemoglobina llamada hemoglobina reducida que se encuentra en la sangre. Cuando este tipo de hemoglobina es mayor de 5 gramos por decilitro, llega a aparecer la cianosis, que ya sabemos que es un defecto en el transporte de oxígeno. Nosotros los seres humanos somos 100% aerobios, por lo cual necesitamos oxígeno todo el tiempo, y el oxígeno es poco soluble en agua y hace difusión simple, lo cual difunde de la manera adecuada en las membranas lipofílicas. Y esto nos hace tener dos sistemas de convección, un sistema circulatorio y un sistema respiratorio, que el circulatorio es lo que transporta el oxígeno. En cambio, el sistema respiratorio es el intercambio del oxígeno. Y ahí es donde nos podemos preguntar qué enfermedades cursan con cianosis. Pues es que los que afectan al sistema respiratorio y a los que afectan al sistema circulatorio. En otro apartado tenemos que hablar que cuando el oxígeno se une a la hemoglobina se forma la oxihemoglobina, y cuando la forma desoxigenada se llama desoxihemoglobina, que esta es la que tiene menos afinidad por el oxígeno. Esto se puede decir que está en estado tenso. Y la oxihemoglobina, que se puede decir que está en estado relajado, es la que tiene más afinidad por el oxígeno. Pero ¿quién determina que estén en su estado tenso o estén en su estado relajado? Pues los grupos hemo, ya que estos pueden atrapar el oxígeno o no. Un ejemplo es que si el estado tenso, los grupos hemos están en el centro, por lo cual no pueden atrapar el oxígeno fácilmente. Y en el estado relajado, los grupos hemo están en las afueras, esperando atrapar las moléculas de oxígeno. Ya con esto claro podemos hablar sobre el efecto Bohr. ¿Qué es el efecto Bohr? Es una propiedad de la hemoglobina que con factores se llega a modificar la curva de disociación. Uno de los factores podría ser el aumento de dióxido de carbono, que en este caso sucede al retener más dióxido de carbono, entonces el oxígeno no llega a entrar, por así decirlo. El siguiente factor podría ser la disminución de pH, que reduce la afinidad. Y también otro factor podría ser la temperatura. Existe un parámetro que es el grado de saturación de la hemoglobina, que se llama P50, que depende de la especie, la altitud y la situación que se encuentre en el ser humano. Cuando el P50 aumenta, la curva se va hacia la derecha y significa que disminuye la afinidad por el oxígeno. En cambio, cuando la P50 disminuye, la curva se va a la izquierda y aumenta la afinidad por el oxígeno. Entonces, podemos decir que la cianosis se marca por debajo del 92% de saturación del oxígeno, y la primera causa es la hipoxemia. Hay una enfermedad que está relacionada con el defecto del transporte del oxígeno, pero no causa cianosis. Esta es la anemia. En la anemia, la hemoglobina no transporta eficientemente el oxígeno, y eso hace que tengamos un problema en el transporte de oxígeno. No hay cianosis, pero hay palidez porque no alcanza los 5 gramos por decilitro de la hemoglobina reducida. Entonces ahí está nuestra respuesta, por lo cual en la anemia no se produce cianosis, ya que no alcanza los 5 gramos por decilitro de lo establecido. Saliendo un poco del tema de fisiopatología y fisiología, podemos entrar a la clasificación de cianosis, que se clasifica en 4: la central, la periférica, la mixta y la especial. Empezando por la central, podemos deducir que su causa es todo lo que afecta al pulmón, o sea, todo lo que afecte al sistema de convección respiratorio. Este tipo de cianosis se encuentra en todas las partes del cuerpo.
Unos ejemplos de cianosis central podría ser tromboembolia pulmonar, efisema, neumonía de larga duración, etc. Este tipo de cianosis mejora con el oxígeno, no existe acropaquia y afecta a las mucosas. En los estudios que podemos hacer en este tipo de cianosis es radiografía de tórax o gastrometría arterial. Bueno, ahora explicamos la cianosis periférica, que su principal causa es cardíaca o circulatoria. Este tiene dos tipos, localizada y generalizada. En la localizada podemos decir que un ejemplo es el fenómeno de Renaud. La cianosis periférica localizada se produce por la extracción excesiva del oxígeno en los tejidos. Otro ejemplo podría ser trombosis venosa profunda. Ahora, en la cianosis periférica generalizada es que se haya involucrada por una caída de la ventilación mecánica controlada. Unos ejemplos de estos puede ser el taponamiento cardíaco, el shock cardiogénico o hipovolémico. Hablando en general, la cianosis periférica no llega a afectar las mucosas, mejora con el masaje o el calor, no se presenta poliglobulia, no hay acropaquia y no mejora con el oxígeno, como es la cianosis central. En unos estudios en la cianosis periférica puede ser electrocardiograma o ecocardiograma. Ahora, entrando al tema de cianosis mixta, este se encuentra en los bebés, está asociada a cardiopatías, entonces constituye una mezcla de saturación arterial y venosa, por eso se llama mixta. Este es un defecto de nacimiento y es de origen periférica, pero en el cuadro clínico aparece cianosis central. Se divide en dos grupos, en cianógenos y acianógenos. Nos vamos a enfocar un poco en cianógenos. En este tipo de cianosis podemos encontrar lo que es la tetralogía de Fallot, anomalías de Einstein, transposición de grandes vasos, complejo de Eisenberg. Y entre más temprano aparezca la cianosis, el efecto llega a ser mayor. Bueno, la diferencia entre cianosis mixta y cianosis central, que pueden llegar a ser parecidas, es que la cianosis mixta aparece en bebés y esta llega a tener dedos en palillos de tambor. Por último tenemos a la cianosis especial, que se llega a confundir con la cianosis periférica, pero esta solo llega a afectar las extremidades inferiores. En cambio, la periférica sí llega a afectar las extremidades superiores. Existe un diagnóstico diferencial muy parecido a la cianosis, que se llama argiria. También hay pigmentación azul en la piel, pero no desaparece con la vitropresión. ¿Qué es la vitropresión? Esto se coloca un cristal redondo y se frota y se hace presión durante algunos segundos y si desaparece es cianosis, pero si no desaparece entonces podría llegar a ser argiria. Entonces la argiria es la acumulación de medicamentos que te hacen azul. Entonces para poder diferenciarla de cianosis tenemos que tener la anamnesis, la vitropresión y saber si afecta a las mucosas. Si llegara a afectar a las mucosas, entonces descartaríamos que es argiria. Entonces, cosas importantes que no debemos olvidar es que la cianosis se marca por debajo del 92% de saturación y la primera causa de desaturación de oxígeno es hipoxemia. Y que la cianosis es a causa de un defecto de transporte de oxígeno. Muchas gracias.